Muy buenas tardes. En aras de sumar a personas que deseen conocer más sobre el programa de los 12 pasos, realizaremos un ensayo del entendimiento estructural del tema a desarrollar el día de hoy, tratando de contribuir en su estudio y ayudar a que sea más digerible para personas que estén practicando este programa. Estos se estarán desarrollando en términos coloquiales y desde el entendimiento y punto de vista de su servidor. Así que vamos a empezar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el hablar que sana. Este mensaje está en el libro Tal como lo ve Bill y es el número 102. Entonces, vamos a empezar a desarrollar lo que dice este tema y vamos a agregar otras cuestiones que van relacionados como lo que es la catarsis, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Primeramente vamos rescatando esto del anonimato de nuestros compañeros y esto se da en los grupos de los 12 pasos. Cuando consultamos con un amigo AA, no debemos vacilar en recordarle nuestra necesidad de una completa confidencialidad. Normalmente la comunicación entre nosotros es tan fácil y abierta que un consejero de AA puede olvidar que en ciertas ocasiones esperemos que guarde lo dicho en secreto. No se debe violar nunca el santo refugio protector de esta, la más curativa de todas las relaciones humanas. Entonces, aquí nos habla que es importante, la persona muchas veces tiene necesidad de apadrinarse o de hablar sobre algo que lo esté afectando en su vida, en su estado emocional. Entonces, normalmente buscamos algún consejero de nuestro grupo, alguna persona que hagamos ese puente de comprensión con sus mismos cuestiones personales, que hayan vivido cuestiones similares a la que nosotros vivimos. Entonces, aquí, como parte del tema, es sugerir cuando se nos acerca un compañero a solicitarnos un consejo o a pedirnos un apadrinamiento o a pedirnos alguna orientación de qué puede hacer que lo podamos ayudar, es importante, no debemos violar el anonimato de esa persona, no debemos de comunicar lo que él nos comenta muchas veces, pues en estado privado. ¿Por qué? Porque aquí podemos dañar la sensibilidad de la persona. ¿Y qué puede pasar? Que en uno de estos actos la persona se vuelva resentida y se pueda ir de nuestro grupo. Así que la base de Alcohólicos Anónimos, es importante que una de las bases que recordemos es el anonimato. Entonces, es importante conservar el anonimato. Y cuando, en mi caso, si yo me apadrino con alguien, pues también podemos considerar decirle que por favor es algo que no lo divulgue, que si le podemos decir o comentar algo en privado y que si nos puede ayudar con un consejo, pero que no divulgue la información que le estamos comentando. ¿Por qué? Porque muchas veces salen a relucir algún tema o en algún chascarrillo de grupo se comenta lo que el compañero en confesión o en esa intimidad le comenta a otro y puede que se salga en controversia lo que comentó, ¿no? Entonces es importante conservar el anonimato de los compañeros, ya sea como consejero o ya sea pedir que conserve el anonimato cuando pedimos un consejo, ¿no? Vamos a ir a lo siguiente. También nos habla sobre reconociendo el autoengaño. Estas comunicaciones confidenciales tienen ventajas inapreciables. Nos deparan la oportunidad perfecta de ser tan sinceros como podamos. No tenemos que considerar la posibilidad de causarles perjuicios a otra gente, ni temer que que nos ridiculicen o nos condenen. Nos ofrecen además la mejor oportunidad de reconocer el autoengaño. ¿Por qué nos habla sobre el autoengaño? Porque muchas veces eh, cuando nosotros nos apadrinamos solos, cuando nosotros pensamos que lo que estamos pensando,
que lo que estamos, de la manera que estamos actuando en ciertas circunstancias está bien, es una manera de autoengaño, porque nos autojustificamos solos. Ah, hago esto, pero por esta situación. O me porto mal con esta persona porque él es así conmigo. O se lo merecía. Entonces, este tipo de comportamientos nos hacen como autojustificarnos de las acciones que muchas veces hacemos, pero que no nos hacen sentir a gusto con nosotros mismos. Entonces, eh, es bueno acercarse a algún compañero de grupo y cuando veamos esa oportunidad de poderle preguntar algo o pedir un consejo, hay que hacerlo y ser sinceros como podamos. También cuando se nos da una orientación, cuando se nos da un consejo de parte de un compañero, pues no menospreciarlo, sino que debemos de estar abiertos a, a las palabras de otros. Debemos de estar abiertos, si pedimos un consejo, debemos estar abiertos a las opiniones de otras personas. Entonces, también tenemos que considerar esta posibilidad de que no vamos a causar perjuicios. ¿Por qué? Recordemos que las personas que estamos en grupos de recuperación o que estamos viviendo esta etapa de nuestra sobriedad, pues probablemente sean personas que han vivido situaciones similares a las de nosotros. Entonces, no vamos a causar perjuicios, no temamos a que nos ridiculicen. ¿Por qué? Porque es mejor hablar las cosas y no quedarte con ellas, ¿sí? Por eso el tema se llama el hablar que sana, comentarlo, expresar esto que sientes, expresar esa situación que te trae movido, esa situación emocional, porque el hablarlo te va a sanar. Y ahora aquí adelante vamos a hablar sobre la catarsis. Vamos a ir adelante. Ok, vamos a hablar ahora sobre el análisis de la personalidad y catarsis, que es un complemento del tema este. Esto como parte de contribuir en este tema del hablar que sana. A través de un análisis de la personalidad o un examen de conciencia, el enfermo podrá descubrir las causas que lo llevaron a beber en forma destructiva. Un síntoma de problemas más profundos como son carencia de control de las emociones, falta de aceptación de la realidad. Esto de falta de la aceptación de la realidad es una de las cuestiones por las cuales podemos solicitar un apadrinamiento, ¿no? Esto es un individuo inadaptado, desorientado, que casi siempre estuvo en desacuerdo con todo y con todos. Lo llevó a crearse hondos resentimientos, que siempre tuvo infinidad de pretextos para beber. Ahora se da cuenta de las fallas de su personalidad. Pudo ser demasiado orgulloso, envidioso, vanidoso, iracundo, etcétera. Se conocerá, se aceptará a sí mismo y sabrá cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, disponiéndose a cambiar de juicios y actitudes. Después de lo anterior, deberá darse la oportunidad de hacer una catarsis o saneamiento mental, expulsando todo aquello que mantuvo en secreto y que le ocasionaba intranquilidad. Es conveniente que esto lo lleve a cabo o con un psiquiatra, un consejero espiritual o un miembro experimentado de Alcohólicos Anónimos que haya practicado este concepto. Y lo que queremos rescatar es esto último. Cuando empezamos a hacer un análisis de nosotros mismos, cuando empezamos en esta etapa de sobriedad, empezamos a reconocernos ciertos comportamientos que muchas veces realizamos que no nos sentimos cómodos con ellos, que no nos sentimos cómodos con algunas ciertas circunstancias que van pasando sobre nuestra etapa de sobriedad. Entonces, cuando ya somos un poco más conscientes, cuando ya estamos en esta etapa de concientizar, de hacernos responsables de las situaciones que manejamos, entonces se viene ese análisis de la personalidad. En este análisis descubrimos nosotros, pues, cuestiones de aceptación cuando estamos con algún resentimiento con alguna persona, cuando somos orgullosos, cuando somos envidiosos, cuando somos vanidosos, cuando somos iracundos. Entonces, este tipo de aceptación de nuestro análisis, en nuestro análisis de la personalidad, sale a relucir. Entonces,
Nos damos cuenta muchas veces que juicios y actitudes que estamos tomando en la actualidad no nos mantienen cómodos y es necesario comentarlo. Muchas veces la catarsis la podemos hacer aquí en la tribuna, pero ¿qué pasa? A veces no nos sentimos cómodos con esa situación y nos da pena expresarlo en la tribuna. Entonces, aquí, ¿qué se sugiere? Que podemos acercarnos a un psiquiatra, a un consejero espiritual o un miembro experimentado de Alcohólicos Anónimos que haya practicado este concepto. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces podemos acercarnos a compañeros de nuestro mismo grupo que sepamos nosotros que hayan pasado situaciones similares. Entonces, cuando sabemos que detectamos cierto miembro que haya pasado una situación similar a de nosotros, pues podemos apadrinarnos con él y preguntarle cómo le hizo para pasar esa situación o cómo le fue con la decisión que tomó él en un momento dado. Y ya que si no queremos comentarlo a un miembro de nuestro grupo, pues podemos ir con un psiquiatra, con un psicólogo, poderlo comentar en secreto de confesión con algún padre. Esto nos ayuda a hablarlo, a hacer esa catarsis, porque recordemos que el problema es aguantarte esos sentimientos reprimidos. Entonces, la catarsis es mencionar, soltar esos sentimientos reprimidos que tienes y eso te va a hacer sanar, ¿sí? Esto va relacionado al tema del hablar que sana y ahora vamos adelante a ver qué es en sí la catarsis. La catarsis emocional permite a quien le experimenta descargar la energía que genera nuestras emociones reprimidas. Es, por tanto, un proceso liberador ligado a la necesidad de aliviar conflictos inconscientes. Se refiere a la experimentación de un momento emocional intenso que normalmente conduce a la liberación o a un cambio positivo en la vida de una persona. Se hace referencia a ese término cuando se habla de no reprimir emociones intensas y se produce un episodio liberador. Muchas personas sienten que van a explotar si no encuentran una forma de soltar las emociones reprimidas. Conforme vamos asistiendo a los grupos de recuperación, conforme vamos asistiendo a nuestras juntas, a veces al principio, cuando recién llegamos, pues sentimos pena de comentar este tipo de situaciones o hacer nuestra catarsis. Sentimos pena de subirnos y comentar, hacer nuestra catarsis en frente de los compañeros, porque tal vez no tengamos esa confianza, no tengamos esa experiencia de hablarlo, pues. Entonces, conforme va pasando el tiempo, muchas veces te pasa una situación emocional que te genera malestar y estás desesperado, andas desesperado por irte al grupo, poderte subir a la tribuna y hacer esa catarsis de soltar esa emoción reprimida o contar eso que te hace daño o comentar esa situación tal vez en tu plano interpersonal que te pasó que te mantiene incómodo. También el hacer catarsis en nuestro grupo estamos gritando que necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona le daba ese miedo de acercarse a un compañero. Entonces, gritas la ayuda y a veces al final de la reunión solo se acerca un compañero y te dice, te escuché, sé qué está pasando en estos momentos y yo te puedo sugerir esto. O bien, te comentan, ¿sabes qué? Escuché lo que dijiste, yo tuve una situación similar, yo hice esto y me funcionó de esta manera. Entonces, no nos reprimamos. Cuando estemos en una tribuna, el hablar sana. Entonces, esto de hablar que sana es hacer catarsis, soltar las emociones reprimidas que tienes. Y por último, vamos a ver de dónde nace la catarsis. El concepto de catarsis aparece descrito por primera vez por Aristóteles como purificación emocional, corporal, mental
y espiritual que podían experimentar los espectadores de la tragedia al observar la interpretación de los actores de estas emociones. Pero no fue hasta 1895 cuando Sigmund Freud y Joseph Breuer describieron lo que llamaron método catártico en sus estudios sobre la histeria. Recordemos que Sigmund Freud pues, es uno de los fundadores de las cuestiones psicológicas, entonces fueron los primeros que utilizaron la catarsis como un método catártico, ¿sí? Entonces, de ahí es el origen de la catarsis. Como conclusión, este tema, el hablar que sana las personas que estamos viviendo en una etapa de sobriedad, las personas que estamos tal vez asistiendo a algún grupo de recuperación, o bien algunas personas que nos estén escuchando y que no asistan a programas de recuperación, busquemos la manera de soltar esos conflictos emocionales que tenemos reprimidos. Si no queremos ir a un grupo de recuperación, podemos ir, como ya lo comentamos, con algún psiquiatra, con algún psicólogo, podemos ir con un consejero espiritual, a comentarlo en orden, en secreto de confesión, un pastor. Aquí lo importante es sacar estas emociones reprimidas. También están como sugerencia algunos grupos de cuarto y quinto paso. Estos grupos nos ayudan en un retiro espiritual a hacer este tipo de liberaciones también, ¿no? Entonces, también va alineado a las personas que están en los grupos, a personas que estamos asistiendo a algún grupo de recuperación, que es importante cuando alguien se acerca con nosotros, cuidar su anonimato, cuidar esa sensibilidad, no romper ese estímulo que tienen las personas de acercarse a nosotros, esa confianza, no romper la confianza de las personas al acercarse a nosotros y a comentarnos o a pedirnos un consejo de manera individual, ¿no? Entonces, es importante mantener el anonimato de esas personas. ¿Por qué? Porque normalmente son personas que van llegando a algún grupo, son personas que se encuentran movidas emocionalmente y el romper la confidencialidad, romper su anonimato, romper la confianza que ellos tienen hacia nosotros, de pedirnos algún consejo, los podemos hacer que se sientan ellos ofendidos y que se vayan del grupo y por consiguiente muchas veces podemos hacerlos la causa de que se vayan de nuevo a beber, ¿no? Entonces, de esto habla este tema y pudimos complementarlo con qué es la catarsis y su origen. Únicamente es un desprendimiento emocional, el hablar que sana. Pues bien, con esto vamos a dar por terminado el tema del día de hoy y muchas gracias.